Vamos a mirar la palabra del Señor. Quiero comenzar en el Salmo 101, el versículo 6, un salmo que lo aprendimos de memoria hace muchos años, ya muchos años, ya también estamos en el pastorado con mi esposa y como evangelista sirviendo al Señor, muchos años ya, pero nunca me olvido las enseñanzas, la predicación del hombre de Dios, de mi pastor, del varón que Dios permitió que fuera el que iba a influenciar sobre mi vida espiritual, que iba a marcar mi vida, y él siempre relataba este versículo. Lo aprendimos de memoria, y a tanto aprenderlo de memoria, tanto repetirlo, me fue tanta bendición. Y una de las cosas que Dios siempre te va a pedir a ti es la lealtad y la fidelidad a Dios. Porque Jesús dijo en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte. ¿Hasta cuándo te dice que tiene que ser fiel el Señor? Hasta la muerte. Dígale que está a su lado, hasta la muerte hay que ser fiel. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré, dijo Jesús, la corona de la vida. Hablábamos con mi esposa, hablábamos de que muchas veces en estos tiempos parece que fuera más difícil, a tantos parece que le fuera difícil servir a Dios. Pero hablábamos con ella y le digo, ¿y qué fue de aquellos hombres y mujeres que no tenían la tecnología que tenemos nosotros, que no tenían Biblias, que muchos no sabían ni leer ni escribir, pero amaban a Dios y no dejaban de servir a Dios? En estos tiempos, una de las cosas que ha entrado a nivel iglesia, hablo en general, es una liviandad de los corazones, que es lo mismo servir a Dios, que es lo mismo no servir, que uno cuando quiere no servir a Dios va a escuchar consejeros que le digan no vaya, no sirvas al Señor. Pero en el fondo lo que uno es no quiere servir a Dios, porque si uno quiere servir a Dios, Jesús dijo esto: el que anda en la luz viene a la luz, es decir, no se esconde, viene a la luz para que sus obras sean manifiestas o manifestadas, que hay transparencia, que está haciendo bien las cosas y que lo que haya que corregir se corrige. Pero el que no anda en la luz busca la oscuridad, busca consejeros que le digan no sirvas al Señor, congregate de vez en cuando. Pero cuando uno quiere servir a Dios, uno sabe aún los consejos que debe escuchar, no los que quiere escuchar, sino los que debe escuchar. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchas veces querer escuchar es una cosa y los que debemos escuchar es otra cosa. Porque en muchas vidas le quieren escuchar que les digan no vayas tanto, no te congregues tanto, no hagas esto, no hagas aquello. Pero uno sabe que esos consejos no son los que vienen de Dios, porque el Señor dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, nos amó hasta la muerte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Jesús los amó hasta la muerte? Salmo 101, versículo 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Mis ojos pondré, dice la palabra, en los fieles que están ¿en qué lugar? En la tierra, los que están en la tierra. Usted está caminando en la tierra, yo estoy caminando en esta tierra, y el Señor dice, mis ojos pondré en hombres y en mujeres, que dice el Señor, que me son fieles, que me siguen sirviendo. Por eso el Señor nos habla de que Él un día va a venir, ¿Cuántos creen que Jesús viene? Vaya conmigo, por favor, al Evangelio de Mateo.
San Mateo capítulo 24, versículo 45. Yo creo que la iglesia debe leer Mateo todo 24 y mirar lo que está pasando a nivel mundo, y la venida del Señor está cada día más cerca. Ayer estaba mirando un poquito a un hombre de Dios, estaba mirando en YouTube y usted lo puede ver, estaba mirando a Gigi Ávila junto a su nieto. Ellos estaban hablando, motivando, y al nieto, el nieto de Gigi Ávila, la mamá, que era pastora, sierva del Señor, ella iba a hacer una campaña en el Perú, y ella tuvo un accidente y murió, falleció. Otra hija de Gigi Ávila, ella, se casó con alguien que no se tiene que casar, una historia larga, pero el asunto es que este hombre llega un momento y no sé cuántas puñaladas le incrustó en el cuerpo, la mató, la asesinó, no sé si como 30 puñaladas. Gigi Ávila fue a la cárcel, habló con él se volvió a Dios, se arrepintió, y Gigi Ávila ha sido uno de los hombres que Dios ha usado para hablarle a la iglesia como una lámpara, que Cristo viene pronto, que Cristo viene pronto. Muchos han tomado las cosas de Dios como que Dios no viera, como que el Señor no supiera lo que está pasando. El Señor sabe, ni aún un cabello en nuestra cabeza cae si no es la voluntad de Dios. Lo que el Señor quiere es que le seamos fieles a Dios. Y cuando veía a este varón de Dios, a Gigi Ávila, y el nieto hablando, un joven de 25 años, diciendo, mi madre, la pastora, ella iba a predicar, a llevar la palabra, ahora yo voy a ir a predicar al lugar donde iba a ir mi mamá, y realmente yo la amo a mi mamá, yo sé que ella está con Cristo, pero ese amor al Señor, de que aunque un familiar haya muerto, seguir sirviendo a Dios. Y hoy día, porque alguna situación pasa, uno quiere ya no servir a Dios, y hay hombres y mujeres que aman a Dios y lo sirven a Dios, y con todas las ganas, y habiendo perdido familiares siguen sirviendo al Señor. Pero otras vidas hay una apatía, hay una indiferencia. Que Dios nos ayude, porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Que el amor de Dios no se enfríe en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Que el amor de Dios no se enfríe en nosotros, no se enfríe en nuestra vida, que lo sirvamos al Señor, no por lo que Él nos da. Yo sé que usted ve que hay muchos hermanos que Dios le está bendiciendo, con camionetas, con 0 kilómetros, que Dios lo está bendiciendo financieramente y económicamente, con negocios, pero más allá de un vehículo, más allá de una camioneta, más allá de una casa, más allá de lo más importante es tener a Cristo y servirlo al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque uno puede tener una casa, una camioneta y alejarse del Señor, y una casa ni una camioneta lo lleva al cielo. El que lo lleva al cielo es Jesucristo, y sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es importante volver a las, como dijo el profeta Jeremías, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua. Hablar de la senda antigua no es volver a predicar sin micrófono, no, es usar la tecnología de estos tiempos, cada día tener una mente abierta, tener una mentalidad de victoria, pero también sabiendo que hay principios que nunca debe perder: el temor de Dios, el respeto a Dios, el amor a Dios sobre todas las cosas. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Pero hoy día, ¿sabe que hay mucha idolatría? Idolatría no es solo una virgen, idolatría no es un santo, idolatría son hasta personas que estén primero en el corazón de uno, cuando Cristo debe ser el primero. ¿Cuándo dicen amén? Idolatría es otras cosas, música aún del mundo, o aún a los jóvenes, la idolatría de estar en una video o estar jugando la Play. Los otros días un joven, no recuerdo en qué parte, 3 días estuvo jugando a los videojuegos, 3 días,
Cuando después de 3 días terminó de jugar, se desmayó. Otro en China se murió. Un joven, los otros días lo decía, salía en los portales de internet y en los periódicos, un joven en China, por querer tener su iPad y tener su iPhone, vendió un riñón lo vendió para tener una tableta electrónica, para tener un iPhone. ¿Para qué? Para a través de un teléfono inteligente poder tener tecnología, acceso, y hasta dio un riñón. ¿Y cuántos darían la vida por Cristo? No por un iPhone, no por un iPad. Que la tecnología, el iPad y el iPhone, dentro de un tiempo más va a quedar atrás, porque el avance tecnológico es tan grande. Hoy día, cada 2 años, la tecnología avanza tan rápido. Usted fíjese que cada vez hay más celulares y cada vez se usan menos los teléfonos fijos. Son menos los teléfonos fijos. Y fíjese que muchas veces se pagan más en boletas, en tarifas de celulares que en teléfonos fijos. Muchas veces el teléfono fijo es menos y las celulares son más. Pero porque la tecnología, es bueno la tecnología. Nosotros a través de la tecnología estamos llegando a todo el mundo a través de la palabra, con la palabra de Dios. Pero el amor a Dios es lo primero que nunca debemos perder. Es lo que le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti algo, que has perdido tu primer amor. Mira, recuerda de dónde has caído. Está hablando de una persona que ha caído de un lugar. Quiere decir que perder el primer amor es caer. Diga, perder el primer amor es caer. Diga que está a su lado, perder el primer amor es caer. Y no estamos hablando de caída de fornicación, de adulterio. No, caer, en vez de ascender en Dios, ha caído. El amor, y una de las cosas que uno tiene que revisar y rever en la vida de uno, cómo está el amor de uno hacia Dios. ¿Cómo está? Si realmente lo sigue amando y sigue sirviendo a Dios. Porque cuando uno no sirve al Señor, cuando uno deja de servir a Dios, eso es señal de que el amor a Dios se ha enfriado. Que hay un amor, sí, como yo crecí en el catolicismo, me crié en el catolicismo, es más, el Padre Nuestro lo sé de memoria desde el catolicismo, entre las monjas, yo casi prácticamente era un monaguillo, porque desde muy niño hice desde el catecismo todo, desde la primaria, secundaria, en colegios católicos, pero ¿qué es lo que había? Había que arrodillarse 3 veces cuando entraba a una iglesia católica, meter el dedo en el agua bendita y persinarse, e ir haciendo toda la peregrinación y persinándose y poniendo cara de circunstancia. Pero después salía, era mitigar la conciencia y después hacer lo que quiera. Pero hoy día la iglesia evangélica, digo a nivel mundial, está pasando también eso, que aunque no hay un agua bendita donde uno pone ni se persina, pero agarra algunas muletillas, gloria a Dios, aleluya, aplauda, pero el corazón muchas veces no está entregado a Dios. Que Dios nos ayude, que revisemos nuestro primer amor, que es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos están recibiendo esta palabra con una bendición de Dios? Bueno, fuerte ese aplauso al Señor. Se lo damos fuerte al Señor. Gloria a Dios. Yo creo que a mí me gusta hablar de fe. Creo que Dios me ha hecho un motivador. Creo que Dios me ha hecho un motivador de hablar de fe, hablar de confianza, hablar de fe. Porque uno se da cuenta, yo me noto, voy a la radio y tengo 3 minutos o 2 minutos o 4 minutos, muchas veces son 5 minutos, otras veces son más, pero que la vida que escuchan es una palabra de fe que los motiva, que los enciende. Pero eso no es todo el Evangelio. El Evangelio no es solo pum para arriba, el Evangelio también es una vida rendida y entregada a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Una vida rendida y entregada a Dios.
Dice Mateo capítulo 24, verso 45. ¿Quién? Pregunta el Señor Jesús. Diga conmigo, esta pregunta la hizo Jesús. Diga, y estas palabras que vamos a leer, las dijo el Señor Jesús. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Quién es, pues, el siervo? Primero, ¿cómo? Fiel. ¿Siervo cómo? Fiel. Diga, primero, fiel. Y segundo, ¿cómo? Y prudente. Siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa. Es decir, lo puso su Señor, y el Señor te ha puesto a ti y me ha puesto a mí sobre no nuestra casa, sino la casa de Él. ¿Cuántos dicen amén? Al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle, ¿qué dice el Señor? Haciendo así, o sea, lo encuentre siendo fiel a la misión que el Señor le dio. Que no deje de hacer lo que el Señor le dijo que tenía que hacer. ¿Y cuántos han dejado de hacer lo que tenían que hacer? Quizás danzar, cantar, o el sonido, o otros predicar, hablar de Cristo, orar, buscar a Dios. Pero que el Señor quiere que volvamos a servir a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Acá dice la palabra: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que si lo encuentra así, ¿qué dijo Jesús? Que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Cuántos creen lo que Jesús dijo? Pero ahora habla de otro siervo, verso 48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A cuántos los bendice estos pasajes que estamos escuchando? Porque la palabra de Dios es lámpara a nuestra vida. La palabra de Dios es el agua pura en la cual tenemos que mirarnos, en la cual uno no tiene que mirar a otro, sino tiene que mirarse a uno. Como el Señor dijo que uno, antes de ver la paja en el ojo ajeno, mire la viga del propio ojo, donde uno tiene que hacer una evaluación personal y donde el Señor nos da oportunidad de volverse a Dios o de volvernos a Dios cuando el Señor dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Esa palabra que el Señor le habló a Salomón y nos habló a todos. Si mi pueblo se humilla, si mi pueblo ora, si mi pueblo se convierte de sus malos caminos, si mi pueblo me busca, yo los voy a escuchar, yo los voy a perdonar y les voy a sanar lo que tengo que sanarle. Pero primero, y el Señor habla de dos siervos, porque el día del Señor vendrá, y Jesús dijo que estarán dos en el camino, o estarán dos en la cama, y uno será llevado y el otro quedará. ¿Eso qué habla? Que el Señor, va a jugar un parinón y va a hacer un piedra, papel, tijera, o va a hacer un parinoni para ver si se lleva al esposo o a la esposa. No, el Señor habla de que en una casa
Puede haber alguien que ama a Dios y sirve a Dios, mientras que otros están jugando con las cosas de Dios y que quizás nadie dice nada, pero cuando venga el Señor y venga el rapto, y el rapto va a venir, el Señor se va a llevar a aquel que tenga su corazón limpio, puro y santo. Donde allí no habrá justificativos, donde allí no habrá justificativos de por qué yo no sirvo a Dios. Mire, yo le hago esta pregunta. Es una pregunta que hace tiempo el Espíritu Santo me habló para que le hablara de cuántos dejan el camino del Señor. Dígame, ¿qué madre no pudiendo tener hijos? ¿Qué madre no pudiendo tener hijos? Y Dios le da la bendición de tener un hijo, lo dejaría en un lugar donde el sacerdote hace la vista gorda, los hijos del sacerdote están pecando, están adulterando, adulteran, roban de las ofrendas, hacen mal las cosas? ¿Usted dejaría un hijo suyo en ese lugar? ¿Qué hubiera hecho Ana si usted hubiera sido Ana? Si usted hubiera sido el Cana. Si el Cana le hubiera dicho a Ana, no, te prohíbo que sigas yendo, te prohíbo. ¿Qué se hubiera perdido la nación de Israel? Se hubiera perdido el profeta, uno de los profetas más grandes, de uno de los profetas que ungió a los 2 reyes. Eso es la actitud que hacen muchos. No sirvas a Dios, te miraron mal, no vas más, no danzas más, no cantas más. Eso es lo que muchos hacen. ¿Y sabe lo que están quitando? ¿Sabe lo que están haciendo? Están mutilando al cuerpo de Cristo y están arrancando de la voluntad de Dios a muchos que un día podrían haber sido hombres de Dios o mujeres de Dios, y porque malas decisiones de padre, de abuelo, de madre o de papá o de quien sea, dejan de servir al Señor. Nunca se debe dejar de servir al Señor, porque la Biblia nos da ejemplos de excelentes padres y de hijos perversos. La Biblia nos enseña de padres perversos y de hijos excelentes. Y hay padres excelentes e hijos excelentes, y padres perversos e hijos perversos. Es decir, nos da todos los ejemplos. Quiere decir que Dios nos dice que cada uno decide cómo servir a Dios. Que uno no dice, yo no voy a servir a Dios porque aquel hace mal las cosas, que el otro haga mal las cosas, se va a ir al infierno, pero yo voy a servir a Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová toda la vida. Denle un aplauso fuerte al Señor. Fuerte, fuerte. Denle un grito de victoria. ¡Wow! Fuerte, fuerte. ¡Wow! Aplauda. La familia de Beethoven, los hermanos mayores de Beethoven, todos tenían problemas de atraso, retraso mental, problemas. Y cuando quedó embarazada podría haber dicho, no lo quiero tener, pero hubiera matado a un hombre que iba a componer tantas melodías. Hermanos, uno nunca puede poner una excusa. Por eso le hago esa pregunta y se la vuelvo a hacer para que usted lo piense. De que muchas veces los jóvenes entran en una etapa de decir, no, entonces porque te miraron mal. Hermanos, es cuando más tienen que servir a Dios. Cuando más tienen que servir a Dios. Porque si uno los excusa, lo que les está abriendo es la puerta para un camino ancho. Porque ancho es el camino que lleva a la perdición, pero el otro camino es una puerta estrecha, es un camino angosto, pero que termina en la vida eterna. Y eso es algo muy importante. Te pueden hacer la guerra. Nuestra hermana Isabel, ella mucho tiempo en su casa le decían, si vos vas a la iglesia, te cierro la puerta y vas a tener que dormir en la calle, vas a tener que dormir afuera, o si no, decirle a los pastores, ¿es verdad o no? Es verdad. Pero siguió sirviendo a Dios. Pero hoy día a algunos le hacen una amague, no querés ir a servir, no, está frío, está corriendo vientos ondas, está lloviendo.
ay, no, quédate tranquilo. Pero si juega alguien, o si es una novela, o si es un cantante, no hay lluvia, no hay sonda. Quiere decir que uno es atraído a lo que le presta atención. Jesús dijo esto. Diga conmigo, Jesús dijo estas palabras. Póngase la mano acá. Diga, donde esté vuestro tesoro, estará vuestro corazón. Diga, donde esté el tesoro que tengo acá, es donde se inclina mi vida. Si el tesoro del corazón nuestro es Jesucristo, siempre nuestro corazón se inclinará a servir a Dios y amarlo a Dios y a serle fiel, Nuestro hermano Orlando, él tiene un cargo y jerarquía, y si él pone una persona que dice, usted tiene que hacer este lugar y tiene que quedarse. Jesús dio el ejemplo que él se fue y nos puso sobre su casa. Y si a él hay algún problema, y resulta que la persona que tenía que estar cuidando, no, es que como no pasaba nada, como que eran las 3 de la mañana, y estaba todo tranquilo, yo me acosté a dormir. ¿Qué tiene que hacerle a esa persona, hermano Orlando? Sancionarla. Jesús habló que el siervo de siervos fieles y prudentes. Diga, siervos fieles y prudentes. Diga, pero habló de siervos malos y negligentes. ¿Qué es lo que es negligente? Alguien que no le gusta esforzarse. La negligencia es no querer hacer algo. Habla de pereza, pero el Señor nos habla que tenemos que esforzarnos. Por algo Dios le dijo a Josué que se esforzara para poner por obra la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice, ¿a cuántos los bendice los que están escuchando? Vamos a ir al libro de Romanos. Romanos, dice el capítulo 8 de Romanos, el apóstol Pablo, antes que usted comience a leer los versículos, no le voy a decir el versículo, le voy a decir el capítulo, porque muchas veces se empieza a leer y se pierde. Por ahí hay palabras que usted tiene que escuchar lo que el Espíritu Santo, utilizando mi vida, le está hablando. Y sabe que el apóstol Pablo, antes de ser apóstol, fue un hombre que odiaba a Jesucristo, lo odiaba el nombre de Jesús, perseguía a la iglesia, asolaba a la iglesia. Dice la palabra, y Saulo de Tarso asolaba a la iglesia. Cuando a Esteban lo estaban apedreando, él les tenía la ropa, él había hasta juntado piedras para pasarle, para que los que estaban allí le tiraran piedras a Esteban. Y mire el amor que Esteban le tenía a Dios, que él, cuando le estaban tirando piedrazos, cuando vio las manos levantadas, Esteban no empezó a insultar, no empezó a tener miedo, a tiritar de miedo, a tiritar de pánico, porque iba a morir. Él miró hacia arriba, vio los cielos abiertos y vio al Señor Jesucristo a la derecha del Padre, y él dijo, no les tomes en cuenta este pecado, perdónalos. ¿Cómo uno puede tener tal expresión y no odiar a aquel que le está tirando piedrazos? ¿Por qué? Porque decidió servir a Dios y amar a Dios, y sabe que el día que se vaya de esta tierra, se va a ir a un lugar que le espera para toda la eternidad, y es estar con Dios. ¿Cuántos creen que tienen vida eterna? ¿Realmente usted cree que tiene vida eterna? Entonces en los cristianos nunca tiene que haber temor a la muerte. Nunca tiene que haber temor a la muerte. Porque la muerte es un paso hacia la vida eterna. Por supuesto que yo quiero disfrutar a nuestra nieta, a nuestra primer nieta que viene y a los nietos que vendrán. A Milagro Geraldine la vamos a disfrutar con mi esposa, como abuelos, los papás como papá y mamá. Pero nosotros vamos a disfrutar
pero sé que lo mejor que podemos darle y dejarle a nuestra familia y descendencia es que amen a Dios. Porque el amor a Dios es lo primero. Es lo primero. Es lo que yo puedo agradecerle que me enseñó mi madre, no conociendo a Dios, pero amándolo a Dios. Ella recibió el Espíritu Santo y el don de lenguas sin ni siquiera todavía haber pisado una iglesia evangélica. El día que sacó la idolatría, el día que sacó los ídolos, cuando yo ya empecé a ir a la iglesia, llevaba creo que 2 semanas yendo a la iglesia, y un hermano se acercó y le empezó a hablar del Salmo 115, le mostró el Salmo 135. Mi mamá tenía 2 altares, sacó todos los altares, todos los ídolos. Esa noche estaba soltero, nos arrodillamos, ella a rezar como ella estaba acostumbrada, y yo a orar con lo que había aprendido a orar. Y de repente ella empieza a cantar en lenguas angelicales y empieza a hablar en lenguas angelicales y empieza a hablar. El Señor la llena del Espíritu Santo porque ella amaba a Dios, amaba a Dios. Y es lo que siempre me enseñó: amar a Dios, respetarlo a Dios. Y es una de las cosas que uno tiene que enseñarle a los hijos. ¿Cuánto más conociendo la Biblia? ¿Cuánto más enseñarles que lean la Biblia? Que la Biblia no está de adorno en las casas. Que doy gracias a Dios por la tecnología. Doy gracias a Dios porque los versículos se pueden pasar. Pero ten tu Biblia. Lo más importante que uno puede tener no es un zapato, no es un traje, no es una corbata, no es un buen vestido. Lo más importante es tener la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia, hombres y mujeres dieron su vida por la Biblia. Y hoy día la Biblia ya no. Antes los cristianos ya empezaron la envolvían en diarios, la ponían en bolsa de nylon, y hoy día ya ni la traen. Que Dios nos ayude a volver a tener la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso habla del amor que uno le tiene a Dios también. Y uno dirá, bueno, pero eso no tiene nada que ver. Pero el amor, si uno no le presta atención a lo que Dios dice, el Padre nos dio lo más grande. No envió a Gabriel, no envió a Miguel. Miguel, un arcángel poderoso. La pastora tuvo una visión hace unos años atrás y ella veía a los ángeles que eran grandes, fuertes, ángeles de 2 alas, pero no como una persona, poderosos, de 6 alas, los serafines, los querubines, millones de ángeles. Veía ángeles, todos se postran ante Dios. Y nosotros, dice un salmo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? O del Hijo del Hombre para que te acuerdes de él. ¿Qué somos? Si desde un avión no se ve ni un camión, resulta que Dios está más alto que un avión, está en el tercer cielo, pero Él nos ve y contempla nuestra vida. Y usted ha sido escogido por Dios. ¿Cuántos agradecen ser escogidos por Dios? Diga al que está a su lado, ¿agradeces por ser escogido de Dios? A los que están a través de internet, dice Pablo a los romanos, cuando Pablo se entregó al Señor, Pablo se acordaba de que él había estado cuando habían apedreado a Esteban, pero a él le quedó una enseñanza. Diga conmigo, le quedó una enseñanza. Diga, vio a un hombre morir por la causa de Cristo. Y diga, y no insultar. Diga, no lo vio insultar, no lo vio rabiar. Diga, no lo vio despotricar. Diga, no lo vio renunciar a Cristo. Diga, lo vio y lo escuchó diciendo que los cielos estaban abiertos y que Jesús estaba a la derecha del Padre. Cuando Saulo de Tarso, él vio a Esteban, y cuando él iba a Damasco,
a la capital de Siria con todo el odio, pero cuando se encontró con Jesús, su vida cambió. Quiero decir que uno, si uno quiere, puede cambiar. Si uno quiere, puede cambiar. Y no cambia en un proceso de a medida que voy caminando, voy cambiando. Pablo cambió de la noche a la mañana totalmente. Su cambio fue completo. Y lo que el Señor está buscando es personas con un cambio completo. ¿Cuánto dicen amén? Un cambio completo de vida, un cambio completo, un realmente volver a que Cristo sea el primero en nuestras vidas. Dice Romanos capítulo 8, versículo 26, y de igual manera, o el versículo 25, verso 25, Romanos 8, 25, Pablo nos habla, o del verso 24, nos habla de algunas cosas que son muy importantes, que el Señor me las daba para que te las compartiera, como todo lo que está escuchando. Romanos 8, capítulo 24, capítulo 8, verso 24. Porque en esperanza, diga esperanza, diga en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, por lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Diga conmigo, esperanza, diga, y paciencia. Quiere decir que hay que tener esperanza y hay que tener paciencia. Diga conmigo, esperanza. ¿Esperanza qué es? Esperanza es que uno espera lo mejor. Y Dios es tu Padre y Dios es mi Padre. A muchos les resulta difícil digerir a Dios como Padre, porque muchas veces uno ha crecido con un padre que abandonó, un padre que no estaba, un padre ausente, un padre que no hablaba, que no dialogaba. Pero Dios quiere que a ti se te revele la paternidad de Dios. Ustedes me lo han escuchado muchas veces decir esto. La paternidad de Dios, si se te revela, tú caminarás toda tu vida sin miedo a nada ni a nadie. Las niñeces de cada uno han sido distintos. Uno no eligió cómo entrar en esta vida, pero sí elige cómo vivir. ¿Cuántos dicen amén? Pero unas cosas que vi y aprendí es que a muchos les cuesta relacionar a Dios como Padre porque inmediatamente ven al Padre que conocieron o al Padre que no conocieron, al Padre ausente, y lo ponen como en el mismo lugar de Dios. Pero Dios es más grande que cualquier padre terrenal. ¿Cuántos dicen amén? Yo tuve mi padre que ya partió con el Señor y yo me sentí amado por Él. Me sentí cuidado, protegido. Él me cuidó, me dio, aunque no era tanto dialogar, pero en mi mente quedó marcado la protección de Dios a través de Él. Cuando lo veía un hombre grande, mi padre era grande, así como mi hermano Omar. Era corpulento, mi padre. Y me crié con esa imagen de un padre protector. Cuando lo conocí a Dios, inmediatamente dije, Dios es más grande que el Padre terrenal que tuve. Y si el Padre terrenal que tuve me amó, mi Padre Dios es más grande que mi Padre terrenal. Pero a muchos les cuesta porque tuvieron un padre ausente, pero tienes que pedirle al Espíritu Santo que te revele el amor que el Padre Dios te tiene. Dios es tu Padre. Diga conmigo, tengo que pedirle al Espíritu Santo que me revele el amor de Dios como Padre. ¿A cuánto le gustaría conocerlo a Dios como nunca antes? Levante su mano si usted quiere, bien alto. Dígale, Padre, tú me amas. Diga, tú me amas. Yo me siento amado por ti. Diga, quiero sentir tu amor. El Padre les va a hacer sentir el amor. El Padre les va a hacer sentir su amor.
Dios es tu Padre. Él no es injusto. Hay padres injustos, hay padres abandonadores, hay padres que nunca se acordaron, padres que se lavaron las manos, padres que inclusive, oye, no, fuiste un dolor de cabeza, yo nunca quise. Hermanos, pero Dios como tu Padre, Él quería que tú nacieras. Si un hombre terrenal no quería, el más grande quería que nacieras, que es Dios, es tu Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dicen, Padre, gracias porque me amas? Cultiva el amor con tu Padre Dios. Háblale. Yo muchas veces estoy solo, yo le digo, papá, gracias porque me amas. Gracias, papi. Tú me amas, papito. Tú eres mi papá. Tú eres mi papá. Esa palabra que pensé que nunca más en la vida la usaría, cuando a los 20 años yo llegué al camino del Señor, volví a usar esa palabra, papá. Dios es tu papá y tu papá te ama. ¿Cuántos dicen gracias, Padre? El apóstol Pablo habla de esperanza, de paciencia. Y ahora el apóstol Pablo habla en el verso 26, Romanos 8, 26. Y de igual manera el Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede con nosotros, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Diga conmigo, el Espíritu Santo es la clave para mi vida. Diga conmigo, esperanza, paciencia. Diga conmigo, el Espíritu Santo. Pablo nos está diciendo, porque él va a decir unos versículos más, que nada lo puede apartar del amor de Dios, porque él tenía esperanza, él tenía paciencia, él había aprendido a tener comunión con el Espíritu Santo, entendió que el Espíritu Santo intercedía por él. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo intercede por usted? ¿Cuántos agradecen a Dios tener el Espíritu Santo? Dice el verso 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, del Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Habrá algún santo aquí? ¿Habrá algún santo aquí? ¿Habrá algún santo? Amén, qué bueno. ¿Habrán santos detrás del internet? Claro que sí. Le está hablando un santo, no perfecto. Usted no es perfecto, pero es santo. ¿Cuántos dicen amén? La sangre de Cristo nos limpia. Verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Diga, yo amo a Dios. ¿Y qué Dios dice en su palabra? Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Diga conmigo, esperanza, paciencia. Diga, el Espíritu Santo. Diga, y a los que aman a Dios, todo le ayuda bien. Vaya escribiendo eso, tomando nota de esperanza, paciencia, el Espíritu Santo, que es la persona que representa a Jesús en la tierra y está en nuestras vidas, con nosotros y sobre nosotros. Y en los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Cuántos dicen gracias Dios? Verso 29 y 30. Y nos va a dar 5 palabras. Diga conmigo 5 palabras. Diga conmigo, conoció, predestinó, llamó, justificó, glorificó. Diga, todo eso lo ha hecho Dios conmigo. Diga, de mí habla el verso 29 y 30. Lo leemos ahora, verso 29. Porque a los que antes conoció, Dios me conoció, porque usted viene de Dios. Yo estaba en Dios. Alguien quiere razonar y dice, pero ¿dónde estabas? ¿En qué planeta estabas? Usted estaba en Dios y yo estaba en Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Y Dios lo conoció antes de que yo estuviera en el vientre de mi madre, antes que me engendrara un hombre sobre una mujer, me engendrara, Dios ya me conocía. Dios te conocía antes que tú nacieras. Dígame, si Dios te conocía antes, puedes tener la seguridad de que vas a salir en victoria en lo que estés atravesando. De que Dios te va a ayudar y vas a ganar la victoria. Que no hay brujo, no hay hechicero, no hay curandero que pueda tocarte y pueda ponerte la mano encima. ¿Por qué? Porque el que te conoció desde antes siempre te ha cuidado. Denle un aplauso a Dios como Padre. Fuerte, fuerte. Denle un grito de victoria. ¡Wow! Apláudalo al Señor. Qué bueno es el Padre. Porque a los que antes conoció, está hablando, recuerde la Biblia de usted. Diga, está hablando de mí la Biblia. ¿Cuántos creen que la Biblia está hablando de usted ahora? Diga, está hablando de mí. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Quiere decir que tenían un destino anticipado. Había un destino para ti anticipado. Que si alguien quería que murieras, que si alguien quería abortarte, quería que no nacieras, y Dios dijo, no, va a nacer, aunque quieran matarla, aunque no la quieran, aunque no la deseen, va a nacer, porque va a ser mi hijo, va a ser mi hija, y va a nacer para que en la tierra un día me conozca y sepa que yo siempre lo he cuidado, que siempre la he cuidado. ¿Cuánto dicen gracias, Padre? Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Si usted esto se le revela, he visto personas en la vida mendigar de cariño, mendigar, que lo quieran un poco, que la quieran un poco. Si el más grande te está queriendo y te ama, no mendigues amor cuando el más grande te ama. Dígale que está a su lado, no mendigues amor cuando hay alguien que te ama. Dios es que te ama. He visto personas que se sienten mal porque quieren más a alguien, al hermano, al otro hijo, a la otra hija. Hermanos, el más grande es el que te ama. Dios es el que te ama. Y si el que te ama es el más grande, hermano, ni un hombre terrenal, por más que uno tiene que honrar al Padre, como dice la Biblia, pero Dios es más grande que un Padre terrenal. Y si el Padre te ama, no mendigues amor, recibe el amor del Padre. Dele ese grito de victoria. ¡Oh! Apláudalo. Apláudalo, aleluya. Padre, te amo. ¿Cuánto le dicen Padre, te amo? Dígale, papá, te amo. Pero dígalo con voz alta, papá, te amo. Alguien que entre por primera vez, ese pastor está loco que le está diciendo que digan. Hermanos, cuando uno sabe que tiene a Dios como Padre, dice que a Dios le agradó que mediante la locura que dicen los sabios, salvar a los hombres y a las mujeres. La locura de la predicación es lo que te ha dado la salvación. Dice en el verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, el Señor Jesús, sea el primogénito, el primero entre muchos hermanos. Entonces, ¿cómo se llama tu hermano mayor? Jesús. Diga, Jesús es mi hermano mayor. Diga, y es mi Salvador y es mi Señor. Diga, pero a la vez es mi hermano mayor. Dice el verso 30, y a los que predestinó. Diga, están hablando de mí. Diga, porque yo soy el que soy conocido, soy el predestinado,
¿Cuántos lo creen? Dice la palabra, y a los que predestinó, a estos también llamó. Por eso un día tú llegaste al camino del Señor. Por eso yo llegué a los 20 años, porque Él me llamó y Él dijo: es tu hora, ven, ven. Para usted fue otra edad, fue otro día, pero fue el mejor día que a usted le ocurrió en la vida y en esta tierra. El mejor día que me ocurrió a mí fue el día que llegué a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen gracias por ese día? Dice la palabra, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también, ¿qué dice la palabra? Justificó. ¿Cuántos se sienten que a usted su Padre Dios lo ha justificado? Cuando un padre ama, cuando un padre un día le toca ir al secundario, ir a la hija o al hijo, y de repente le encuentra el preceptor que se hizo sin colas, y el preceptor le dice: mire, su hijo, su hija se fue a jugar al pool, al metegol, se estaba ahí, y quiere el preceptor que le pegue, que esto, y un padre sabio y una madre sabia no expondrá a la vergüenza a su hijo o a su hija. Un padre sabio dirá: bueno, ¿dónde tengo que justificar? ¿A dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar? Pero mire, lleva 5 días sin ir. ¿Dónde hay que firmar? Listo. ¿Hay algo más? Pero mire que... Listo. Al hijo, la hija, después hablamos en casa. De la puerta para adentro, se sacó el cinturón, si tiene que levantarlo, sacar, pero al hijo, la hija, nadie lo va a humillar. Y Dios es así. Adelante de nadie el Señor va a permitir que nadie ponga sus manos sobre tu vida. Pero de puertas para adentro, el Señor, si te tiene que pegar lavadas a ti, a mí, shampoo, enjuague, vinagre y chachá en la cola y sacudones por todos lados, pero de la puerta para afuera, a mi hijo nadie me lo toca. Eso habla de un padre que justifica, no tapa, porque con lo que tiene que corregir, lo corrige. ¿Cuánto dicen amén? Y Dios te corrige a ti, me corrige a mí, pero te justifica delante de todos la sangre de Cristo. El diablo quizás está acusando a hijos, a hijas de Dios, como lo acusaba Pablo. Sos un homicida. Cuando mataron a Esteban, vos pasabas las piedras, le tenías la ropa. Sos un asesino. Y Pablo, ¿qué decía? ¿Quién condenará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió, mas también el que resucitó. La sangre de Cristo me ha limpiado, decía Pablo. Nadie te puede condenar. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Apláudalo al Padre. Dígame si eso no es amor. Dígame si eso no te justificó tu Padre. Dale un grito de victoria. Dios nunca te dejará que el diablo te ponga las manos. Por eso dije un padre sabio, porque un padre sabio, una madre sabia no lo va a agarrar de la oreja: vení que te voy a matar. Y cosa que el preceptor diga, como Patán, ¿se acuerdan de Pierno de Llora? No, de mi hijo no se van a burlar. Lo que yo tenga que hacer con mi hijo lo voy a hacer. Tengo que dar unos sacudones, se la voy a dar. Y nadie lo va a salvar, pero a mi hijo lo voy a proteger. Y Dios hace así contigo. Diga: Dios hace así conmigo. Nadie te va a vapulear. Si alguno conspirare contra ti, dice el Señor, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Pero si el Señor tiene que pegarnos una lavada de cabeza, la pega. Y quizás nadie se entera, pero el Señor lo corrige. Dice: la verdad que el Señor me ha corregido, tengo que arrepentirme, tengo que volver al Señor.
¿Cuánto le dan gracias a Dios por el amor del Padre? ¿Se gozan en la palabra? Yo me deleito en la palabra porque estoy hablando de mi Padre. A los que justificó, digan, me siento justificado. Hay muchas vidas que llegaron al camino del Señor, cometieron abortos, cometieron cosas malas, y eso le persigue. Tu mente tiene que ser pasada a la sangre de Cristo. El diablo no te tiene que condenar tu pasado. Tu pasado está borrado para Dios. La sangre de Cristo te ha limpiado de todo pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto le dan gracias a la sangre de Cristo? Y con esto no estoy diciendo que usted haga aborto, no. Personas que llegaron al camino del Señor y que nadie sabe las cosas que hicieron, pero hicieron cosas malas. Adulterio, fornicación, estafa, mentira y tantas cosas puede haber hecho. Droga, delincuencia, lo que sea. Pero la sangre de Cristo te ha limpiado y uno tiene que dejar ese camino malo y comenzar a hacer bien las cosas. Porque Dios te ve limpio. Diga, Dios me ve limpio. Póngase la mano en la cabeza, diga, la sangre de Cristo limpia mi mente, diga, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo. Diga, la sangre de Jesús me limpia. ¿Cuántos se sienten bien cuando veo que están cansados, transpirados? Que se siente bien porque se pegó un baño. ¿Cuántos conocen que se puede relajar, se siente bien? Levante la mano que se ha sentido, ay, la verdad que, hermanos, la sangre de Cristo es más poderosa que cualquier agua que te pueda hacer sentir bien. La sangre de Cristo te limpia. ¿Cuántos dicen amén? A los que conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Y ya termino leyendo, porque tengo que terminar esto leyendo. ¿A cuántos les agradece la palabra de Dios? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios, léalo conmigo, si Dios es por nosotros, diga, si Dios es por nosotros, diga, si tengo esperanza en Dios, diga, si yo tengo paciencia en Dios, tengo al más grande, al Espíritu Santo, diga, sé que a los que aman a Dios todo le ayuda bien. Sé, diga conmigo, sé que Él me conoció, que Él me predestinó, que Él me llamó, que Él me justificó, que Él me glorificó. Diga, entonces puedo decir con seguridad que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice la palabra, el verso que sigue, el que no escatimó, el que no escondió, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo si mi Padre me dio lo más grande a su Hijo Jesucristo? ¿Cómo mi Padre no te va a liberar de deudas? ¿Cómo mi Padre a ti, que si eres su hijo, no te va a dar esa casa que estás esperando? ¿Cómo si tu Padre, que es Dios, te ha dado lo más grande a Jesús, cómo no te va a ayudar en esta tierra? Diga, ¿cómo Dios no me va a ayudar si Dios me dio lo más grande? Diga, aquí está a su lado, ¿cómo Dios no te va a dar victoria si te dio lo más grande? Diga, lo demás es pan comido. ¿Cuántos lo creen? Lo lleve para que usted lo razone a esto, lo razone, lo analice, lo medite. Son las cosas que el Espíritu Santo me hizo razonar, meditar, analizar, de que tuviera fe en mi vida, que si Dios Padre me dio a mí, me dio lo mejor, me dio para que muriera por mí Jesús, lo demás es pan comido, lo demás Dios lo va a solucionar. ¿Cuánto le creemos a Dios? Si lo más grande, que es Jesucristo, fue dado por nosotros. Diga, diga conmigo, ¿hay algo que se parezca o llegue a atarle los zapatos al Señor Jesucristo? Nada. No hay nada grande. El más grande fue dado por usted y por mí. Diga, el más grande fue dado por mí. ¿Cuántos agradecen? Y acá dice la palabra, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Diga, que está solo Dios es el que te justifica a ti y a mí.
Dios es el que justifica. Le digo a los que están a través de internet: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, a la derecha del Padre, el que también Jesús intercede. ¿Por quién intercede Jesús? Diga: por mí está intercediendo Jesús. Diga: por todos nosotros. Diga: por todos los cristianos. Diga: por todos los que aman a Dios. Jesús está intercediendo. ¿Y le agrada saber que Jesús intercede por usted? ¿Cómo no me va a agradar que Jesús le diga al Padre: es mi hermano menor, yo di mi vida por él en la cruz? Padre, él está a la derecha, le dice: Padre, dale, él está necesitando eso, lo recibe ahora. ¿Cuántos creen que Jesús intercede por usted y por mí? Diga: yo doy gracias a ti, Señor Jesús, porque tú pides por mí. Diga: por eso es un intercesor, el que pide por alguien. Diga: el que se pone a favor, ese es intercesor. Dice el verso 35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, y Dios quiere que usted esté seguro, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dígame: este es el verdadero evangelio. ¿No le parece que es el verdadero evangelio? De servir a Dios, de servir a Dios. No hay persecución, no hay hambre, no hay problemas económicos ni financieros, no hay problemas de deudas, ni lo presente que uno esté viviendo, ni lo que vaya a venir en la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Dijo Pablo: nada me separará del amor de Dios, porque lo aprendí. Vi a un hombre que murió, que cuando lo estaban matando, era Esteban, él no renunció. Ese hombre me enseñó. El apóstol Pablo escribió 13 epístolas, y la número 14, que muchos se la atribuyen a él, Hebreos, y otros no se la atribuyen a él, 13 sí son seguras de Pablo. La 14ª puede ser como no. Esteban no escribió ninguna epístola, pero Esteban le dio una enseñanza a Pablo, que amó a Jesús hasta la muerte. Por eso Pablo, cuando lo apedreaban, cuando a Pablo le pegaron azotes, cuando a Pablo estuvo en alta mar, cuando a Pablo lo insultaban, cuando a Pablo lo metieron en la cárcel y le pusieron cadena y cepo, por eso Pablo, él no podía renunciar a Cristo, porque había visto a un hombre que él había visto, que lo impactó, que murió por amor a Cristo, apedreado, y no renunció a Cristo. Hermanos, tenemos que ver hombres y mujeres que aman a Dios hasta la muerte. Y si me permiten, le voy a dar este versículo. Vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 13. Yo no sé cómo hay jóvenes o personas mayores que se dejan aconsejar por personas que ni se congregan, ni sirven a Dios, que van de acá para allá, en vez de sujetarse a su pastor
al que conocen, no a los pastores. Hebreos 13, versículo 7. Léalo conmigo, por favor, juntos. Hebreos 13, verso 7. Diga Hebreos 13, verso 7. Diga y 17. Leemos entonces juntos. Hebreos 13, 7. Acordaos, la Biblia dice de los pastores. ¿Cómo dice la Biblia? De vuestros. Es decir, lo que ustedes lo consideran el verdadero pastor suyo. ¿Cuánto dicen amén? Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad. ¿Qué dice la Biblia? Imitad su fe. Imitad su fe. Imiten su fe. Su fe te vea. Y no es que yo me pongo de ejemplo, aunque usted puede ver, cuando comenzamos la obra de cero y Dios nos ha ayudado. Pero no solo Dios nos ha bendecido con sillas, Dios no solo nos ha bendecido con el tabernáculo que se está levantando para la casa del Señor. Pero yo me siento bendecido por Dios junto con mi esposa. Cuando Samuel con 18 años, 19 años, 20 años, 21 años, cuando nosotros podíamos acostarnos el sábado a la noche y él no andaba bailando y no andaba de juerga, de parranda, sino estaba sirviendo al Señor. Errores como cualquier adolescente pudo tener, pero que estuvo 2 años y medio orando. ¿Cuántos años estuvieron de novio? Y Dios los bendijo. Hermanos, eso es también el resultado de la conducta del pastor también y de la pastora. El buen ejemplo de ellos, pero eso también es conducta. Diga, eso también es conducta. ¿Y cómo uno puede escuchar a cualquiera que no, yo que el pastor, que esto, que yo haría así, porque toca la guitarra, Hermanos, a Dios no se le va con guitarra, a Dios se va con una vida entregada y consagrada a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y vidas, ¿cómo pueden pedirle consejo a gente que ni sirve a Dios? Diga conmigo, diga al que está a su lado, Dios nos está hablando. Reciba el consejo de un padre y de un pastor. ¿Cuánto dicen amén? Diga, estoy recibiendo el consejo que Dios está dándome a través de mi pastor. Imitad su, ¿qué dice? Su fe. Verso 17. Obedeced ¿a quién? ¿Cómo dice la Biblia? ¿Obedeced a los pastores? No, a vuestros pastores. Al que usted dice, no, él es mi pastor. A él voy a obedecerlo. No a cualquier consejero. A mi pastor. ¿Cuánto dicen amén? A mis pastores. Obedeced a vuestros pastores. ¿Y qué dice la Biblia? Sujetaos ¿a quién? A ellos. Porque ellos, los pastores, velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Cuánto agradecen a Dios por todo el consejo de la palabra de Dios? Mire, denle un aplauso al Señor fuerte. Yo le doy gracias a Dios por su palabra. ¿Sabe por qué puedo dar este consejo? Porque yo aprendí a obedecer a mi pastor y a sujetarme a él junto con mi esposa. Lo honramos, somos pastores, pero honramos a nuestros pastores con nuestros diezmos, con nuestras primicias. Los honramos siempre porque son las vidas que Dios puso para guiarnos. Si usted, el que da honra, cosecha honra. ¿Cuánto dicen amén? Levante sus manos, cierre sus ojos. Diga, gracias Padre por la abundante palabra. Diga, tu palabra es fiel y verdadera. Y yo te agradezco por escuchar tu palabra. Y diga, y tú me haces responsable por esta palabra.
para que yo la ponga por obra. Diga, para que no sea oidor, olvidadizo y me olvide, sino que escuche tu palabra. Y diga, y la ponga por obra. Diga, te doy gracias, Padre. Levante su mano, dele gracias al Padre. Gracias, Padre. Gracias, Dios, tú eres nuestro Padre. Yo bendigo la iglesia. Declaro que lo que resta de este mes es un mes de buenas noticias, que va a venir conexiones claves. Yo declaro liberación de deudas, que los que están a través de internet, declaro la bendición de Dios sobre sus vidas. Declaro que vienen buenas noticias. Recíbela, pon tus manos y recibe los regalos de Dios. Vienen regalos de Dios para tu vida. Recíbelo, pon tus manos. Yo pongo mis manos y recibo los regalos de Dios, de mi papá. Gracias, Padre. Estoy recibiendo. Es más